Aquí estamos, amigos, un video en vivo. Le voy a bajar aquí a la música. Estaba checando las fechas y pues mañana es 1 de julio. Mañana justamente se cumple un año de una histórica votación. Me parece que no es poca cosa que 30 millones de mexicanos se hayan decantado por votar por Andrés Manuel López Obrador. Si bien hay muchas personas que lo intentan minimizar, la verdad es que es todo un acontecimiento, esa votación abrumadora. Quizá también la oposición lo quiere minimizar y por eso no encuentra precisamente un rumbo que seguir. Necesitamos oposición, todo país democrático la necesita, nada más que necesitamos también una oposición inteligente que comente aciertos y errores, por supuesto, pero nada más errores que a veces ni siquiera son ciertos. Entonces me di a la tarea, he leído muchísimo de todo, me di a la tarea de ver un texto muy interesante que hace un recuento de lo que ha sucedido. Y recordemos, hay que ser equilibrados, no hay que comportarse ni anti-AMLO ni pro-AMLO. Es una posición equilibrada la que yo siempre estoy tratando de enfocarme, porque es lo más sano. Si nada más estamos totalmente en contra de todo, pues no vamos a avanzar. Y si nada más también vemos todo lo bonito, tampoco. Y veamos algunos datos. Las estancias infantiles fue un tema súper polémico. Y sí se entiende, mucha gente dio sus razones, que los niños, que el cuidado, que no era lo mismo tenerlos en casa, sí, de acuerdo. La cuestión es que cuando empezaron a indagar, las cifras fueron tremendas. Había aproximadamente 100,000, si no es que más, niños inscritos, pero nada más de nombre. O sea, se cobraba a nombre de esos niños, pero en realidad no existían, por eso se les llamó niños fantasma, aunque el término es un poco peyorativo y quizá no debía ser así. El caso es que eran nombres que no existían y si cobraban, y esto representaba una millonada. Fue demasiado, entonces se cortaron los programas. Yo no estoy totalmente de acuerdo con cortar de tajo antes de investigar. Lo que pasa es que, bueno, si se están erogando demasiados millones y no se sabe exactamente a quién los recibe, pues sí sería como, a ver, cerremos la llave para que el plomero cheque dónde está la fuga y una vez que la detecte, ahora sí, dejemos los recursos fluir, pero adecuadamente, o el agua fluir en este caso. Recordemos también los estados de nuestro país, cómo se endeudaban de una manera inmisericordia y absolutamente nadie hacía nada. El secretario de Hacienda parecía que no veía nada, ni el gobierno federal en ninguna otra secretaría, ni el propio presidente. En tiempos de Calderón, él anunció una refinería, por ejemplo, anunció 600 millones de dólares para una refinería y realmente solo se construyó una barda que costó como unos 100 millones de pesos. Nadie cuestionó nada. O sea, qué curioso que en ese entonces nadie dijo, oye, Felipe, discúlpanos, pero no más derroches. O sea, ¿cómo es posible que hagas una barda con esa millonada? Nadie cuestionó nada. En tiempos desde Fox también empezó esto del huachicol. El huachicol, recordemos que es la venta de combustible robado. No, era nuestro combustible de Pemex y llegó a ser casi 500,000 millones de pesos, que eran recursos que debían estar en la hacienda pública. Hasta el momento, a unos cuantos meses de gobierno, porque no ha cumplido un año el gobierno, o sea, se cumple un año de la votación, pero en realidad son 6 meses, 7 meses de gobierno, ya se radicó en un 95%. A mí me parece que este es un acierto tremendo, un triunfo enorme. Era una millonada y eso ya se había hecho un negocio alterno, pero incluso saliendo desde las propias oficinas de Pemex. Otros datos que estuve checando, se gastaban aproximadamente 5,000 millones de pesos solo en el servicio médico para los altos funcionarios públicos. O sea, mientras todos los mexicanos tenían que ir
al Seguro Social, al ISSSTE, al Seguro Popular, y los que podían pagar una clínica privada, un hospital privado, lo hacían así, pues los altos funcionarios públicos tenían su seguro de gastos médicos mayores, lo que nos costaba a nosotros esos 5,000 millones de pesos. Eso ya no existe. Eso también me parece un acierto tremendo. Había una caja de ahorro que tenían los políticos, se ganaba, por ejemplo, 200,000, guardaban 20,000, el Estado les daba otros 20,000, pero esos 20,000 salían de nuestros impuestos, o sea, otra vez recursos públicos. Otro acierto que me parece es los sueldos de los altos funcionarios públicos. Hay uno que es como emblemático. El director de Infonavit ganaba 700,000 pesos al mes. Más aparte, obviamente, tenías choferes, viáticos y toda su serie de prestaciones. La cuestión es que es una institución, precisamente, que todos sabemos, para que se tengan casas, los más desprotegidos, o un sector bastante amplio de la población, y el director 700,000 pesos mensuales. Bueno, se supone que ya todos los sueldos no deben de rebasar los 108,000 que gana el presidente. Digo, eso también me parece algo grande. Sin embargo, hay muchos amparos, hay muchos amparos desde la misma Suprema Corte de Justicia, el Instituto Electoral y muchos otros organismos que se dicen autónomos, que parece ser que eso significa ser autónomo, significa yo puedo hacer lo que quiera y puedo ganar 1,000,000 de pesos al mes si quiero porque soy autónomo. O sea, no, a ver, perdón. O sea, sí son autónomos en el sentido de que su jefe directo no es el presidente de la República, pero tampoco es para que hagan lo que quieran, ¿no? Y se pongan sus viáticos y hagan lo que deseen. Bueno, había 46 oficinas pro México. Estas oficinas eran, se supone que para promocionar México a nivel mundial, pero cada oficina le costaba al año, no cada oficina, el total de las oficinas pro México costaban al año un aproximado de 6,000 millones de pesos. Ahora, ustedes, todos los que han viajado, pueden decir, a ver, había pro Francia, pro Alemania, o sea, ¿tenemos en México ese tipo de oficinas? ¿O cada país ve la manera de no gastar tanto dinero y promocionarse? Bueno, pues ya también fueron para atrás. Pemex tenía una deuda de casi 2 billones de pesos. Y la CFE está hipotecada por otros 800,000 millones de pesos. Estoy hablando de cifras que la verdad es que nunca vamos a ver juntas nosotros, comunes mortales, pero necesitamos dimensionar qué estaba pasando en el gobierno, qué ha pasado durante sexenios y qué se supone que está pasando en estos momentos. Ahora bien, yo hice una columna hace tiempecito, ahorita la estoy buscando, y hice un recuento entre varias fuentes, y fíjense, 22 gobernadores del PRI fueron señalados de desvíos con un monto de 258,000 millones de pesos. ¿Qué pasaba? Fíjense que pasó algo curioso que creo que nadie nos dimos cuenta, o quienes se dieron cuenta se quedaron muy calladitos. En 1994, específicamente en enero, se modificó el Código Penal para que 10 ilícitos dejaran de ser graves. O sea, actos de corrupción ya no eran tipificados como delitos graves. A veces nos preguntábamos, pues cómo aquel político, ya sea gobernador, alcalde, secretario, había desviado o robado, porque hay que decirlo con esas palabras, que 1,000 millones o que 500 millones y solamente pagaba una multa, no sé, 10,000 pesos y era inhabilitado por un año. Wow, ¿no? Gran castigo. El no castigar precisamente esos actos de corrupción y llamarles desvío en lugar de robo, sí, ladrones, pues eso fue lo que permitió, digamos que era como la mejor invitación a no cumplir la ley, a no cumplir los parámetros de ética y de valores que debía de tener un funcionario público. Hubo los casos emblemáticos de Chihuahua. En Chihuahua sumaron, la propia Secretaría de Hacienda de Chihuahua realizó depósitos que sumaron 80,000 millones de pesos de sus propios fondos públicos y fueron a dar a una unión de crédito Progreso. Pequeño detalle, era el banco del que era gobernador en ese entonces.
prófugo, por cierto. En caso de Veracruz, bueno, también es otro caso emblemático. El exgobernador fue señalado por delincuencia organizada, que también debió ser por ladrón, y desvío de recursos. La Auditoría Superior de la Federación presentó denuncias penales y fue un manejo irregular de 35 mil millones de pesos. En fin, tengo una lista muy larga. Esta columna la pueden ver precisamente en la parte de columnas, que tengo un grupo en Facebook. Pero voy a ver ahora cuáles son los comentarios de ustedes. Ahorita los checo, porque de lo que se trata es de que platiquemos, hagamos un poquito una interacción. Me dice Macarena Huecochea, saludos Macarena, que todavía hay muchos sueltos en Quintana Roo, exgobernadores, expresidentes municipales que tienen deudas y asuntos que explicar. Correcto, correctísimo. Están allí en la calle y luego los vemos ahí en restaurantes y están como si nada, como si no hubieran hecho un desfalco tremendo. No se les cae la cara de vergüenza, o sea, como que parece que hasta es orgullo que desfalcaron. Tienes toda la razón. Gabriela, ay, qué bueno que estás por aquí, Gabriela Garza Servín. Y locutor, una posición equilibrada es lo más sano, de acuerdo conmigo, dice. Ay, pues sí, es que es difícil, es difícil porque a veces uno enumera un poco algún logro que se detecta y dice, no, es que eres fanática. No, a ver, esperen, es que también hay que reconocer, y no todo es acierto, también hay muchos errores. Macarena nos vuelve a poner y nos dice que totalmente de acuerdo con la necesidad de una oposición inteligente, pero también urgen AMLovers analíticos y racionales. Sí, claro, exactamente es a lo que me estoy refiriendo. No viscerales y poco autocríticos. Y más allá de todo, recordar que tenemos que trabajar unidos y más allá de nuestras ideologías. Fíjate, Macarena, que eso es lo que no veo mucho. Está como ya muy dividido. No, yo soy blanquiazul, por ejemplo, y entonces no acepto en lo absoluto que haya algún acierto, todo lo veo mal. No, a ver, también, que digan si hay cosas bien y cosas mal, no nada más todo mal, porque entonces pierden credibilidad. Me parece que lo que no se dan cuenta algunas personas es que pierden credibilidad cuando no muestran una posición equilibrada. Hace rato cuando puse que quisiéramos un intercambio de opiniones, me escribió una querida amiga, Bettina Cheto, y me dice, en esta ocasión no estoy tan puesta a participar, a pesar de que tu llamado me resulta por demás atractivo y pertinente. Pasa que cada vez se antoja menos conversar sobre política en Facebook. Es un espacio que se presta a ataques virulentos y enfermizos. Fíjense, estoy como que me pasa un poco lo mismo. Es un espacio, Además, creo que ya perdí a varias amistades que consideraba reales, o sea, amistades no meramente virtuales, por la simple razón de que pensamos distinto. Ya me explico por qué la Guerra Civil Española fue tan cruenta, o la persecución de Pinochet a quienes pensaban distinto. Sí, Bettina, si estás por aquí, que me daría mucho gusto que igual participaras con algo más. Yo también me he percatado de lo mismo. Dejo de ver varias amistades de años que ya no participan y que consideran que debo de criticar todos los días al gobierno. Y no sé, ya no los veo objetivos. Hay errores, sí, hay errores. Nada más que como comenté en otra ocasión pasada, no podemos, es un descabellado asegurar o afirmar que un gobierno a los cuantos meses de iniciado está haciendo las cosas bien o las cosas mal. O sea, no podemos decir, ya estamos en la hecatombe, ni podemos decir tampoco, wow, es lo máximo. Hay que esperar un tiempo prudente, pero hay que seguir analizando. Gino Hidalgo, pues dices yo, pero no estás por acá. A ver, cuenta, ¿qué es lo que deseas comentar? Bueno, mientras alguien más comenta, sigamos con el recuento que les decía yo de los gobernadores. El caso Coahuila, el caso Veracruz, ya lo comentamos. El caso Coahuila. El caso Coahuila, los hermanos Moreira fueron denunciados por un desvío de 32 mil millones de pesos.
y también se les acusó de otro desvío de 160 millones de pesos a través de empresas fantasma. Y los señores pues tranquilos como siempre. Y les comento, les recuerdo lo que comenté hace ratito, en 1994 se modificó el Código Penal para que los delitos graves ya no fueran graves. Eso nos explica todo, nos explica cómo al llegar al gobierno decían, voy a robarme lo que sea, no va a pasar nada. Y hay un aspecto muy importante que recién el Congreso de la Unión ya tipificó como delitos graves varios, entre ellos la corrupción. Eso me da mucha esperanza en el sentido de ya le van a pensar más los funcionarios públicos para robarse los recursos de todos nosotros, porque ahora sí, ya va a ser delito grave, ya es delito grave. Eso marca una diferencia tremenda entre lo que pasaba y lo que debe pasar en el futuro no muy lejano. En el caso del Estado de México, el Informe General de la Cuenta Pública 2015 de la Auditoría Superior de la Federación expuso que el gobierno de Erubiel Ávila, hoy legislador federal por cierto, debía rendir cuentas y aclarar un desvío de 3,000 millones de pesos. Hasta la fecha todavía está para aclararse. El caso Quintana Roo, caray, pues nosotros que vivimos en Quintana Roo, la vimos por todos lados. El año patrimonial al Estado, según la Contraloría, es por más de 2,000 millones de pesos. Sí está encarcelado el exgobernador, al menos. Fue señalado por no ingresar esa cantidad a los fideicomisos turísticos. También concesionó a Huacán, fue en una transferencia 1,000 millones de pesos, que así como entraron a la cuenta de la Secretaría de Hacienda, asimismo salieron en unas cuantas horas y desaparecieron. La deuda con este exgobernador se duplicó en su administración y aquí la estaremos pagando todavía durante muchos años, además de todo lo que sucedió. El caso Colima, el órgano superior de la Auditoría de la Fiscalización Gubernamental en ese estado, reportó que durante la administración de su exgobernador hubo desvíos por más de 2,000 millones de pesos. El caso Zacatecas. Miguel Alonso Reyes fue denunciado por la entonces Procuraduría General de la República por delincuencia organizada, igual no se le podía denunciar por robo, y por un desvío de unos 800 millones de pesos. Caso San Luis Potosí, también se le acusó al exgobernador de la desaparición de recursos del Fondo de Pensiones de Trabajadores de Telesecundaria, 400 millones de pesos. Y otros estados de la República, con un poco de menos detalle, pero que también tienen bastante daños a su hacienda pública: Nuevo León, Tabasco, Michoacán, Querétaro, Nayarit, Yucatán, Tlaxcala, Tamaulipas, todos ellos también. Y como les comentaba, en este 2019 el actual Congreso de la Unión ya hizo las reformas constitucionales y turnó los cambios a los congresos locales para añadir el artículo 19 que amerite prisión preventiva oficiosa, es decir, sin derecho a fianza, para que entre otros delitos sean castigados, como son el uso electoral de programas sociales, la corrupción, robo de hidrocarburos, o sea, el huachicoleo, el robo a casa habitación, a transporte de carga, el feminicidio y el abuso sexual contra menores. Este asunto, como les comentaba, me parece tremendamente relevante y me parece también que va a marcar un antes y después en cómo los servidores públicos pensaban que, además de que van a ser eternos, que tenían una manga ancha precisamente para robar y que no les iba a pasar absolutamente nada. Pues ya estoy por terminar este video para que no se cansen de tanto tiempo. Y menciona Irán Sánchez. Irán, qué gusto, uno de los pilares de la cultura teatral en Cancún. Nos dice: Ivette querida, saludos. Otros países han parado la corrupción y el robo del erario público aplicando las leyes correctamente, y además hay mucha inversión en nuestro país por los paraísos fiscales que se pueden ahorrar. Ay, ese es otro tema, Irán, que tocas muy relevante.
Algo que ya no alcancé a comentar en la rueda de prensa con el presidente de la República con esa premura del tiempo era precisamente eso, lo que todos sabemos a secreto a voces. Muchas cadenas hoteleras extranjeras, la gente compra los paquetes en el extranjero y ya nada más vienen a dejar poco recurso y pocas utilidades y poco al fisco de nuestro país, se van a paraísos fiscales. De esto ha habido estudios, voy a buscar alguno que tengo por ahí, estudios académicos serios que dan cuenta precisamente de este tipo de acciones que realizan grandes cadenas hoteleras y que nadie ha hecho nada, nadie le interesa pararlo. A ver si también en un futuro, tal vez ahorita son demasiados frentes abiertos, pero en un futuro no muy lejano también, porque esta es una defraudación a la Hacienda Pública Federal. Tanta empresas fantasma también. David Aguilar Osorio, mucho gusto en saludarte. Y ya por último les comento que esta semana pasada hubo también, para variar, muchísimas noticias importantes. La titular del SAT dio a conocer una defraudación a la Hacienda Pública por un aproximado de 1.6 billones de pesos. Billones. O sea, estamos hablando de un mundo de dinero por las que se llaman factureras. Las factureras no son otra cosa que defraudación también a la Hacienda Pública, que quiere decir a una persona, generalmente personas morales, o sea, empresas, compran facturas para deducirlas. No solo las deducen, sino todavía solicitan IVA a favor, o sea, es una doble defraudación a la Hacienda Pública. Está totalmente detectado y ya están actuando sobre ello. Yo creo que este tema dentro de unos meses ya no va a ser tan sencillo que se compren facturas y que se defraude a la Hacienda Federal. Esto también se sabía desde hace muchos años y tampoco se hacía absolutamente nada. Otro aspecto que se trató en esta semana fue el del, Pemex, el sargazo, que ya lo comentamos la ocasión pasada. Pero en fin, ya no veo más participación. Ah, sí, Laura Hernández Rodríguez nos menciona, saludos Laura, creo que se ha avanzado mucho en temas importantes. La Guardia Nacional, fíjate que me faltó mencionarlo. La Guardia Nacional, por primera vez en la historia de México, se logra unir a los militares y marinos, es lo que nos dice Laura Hernández Rodríguez, para trabajar en temas de inteligencia contra la corrupción en busca de la paz nacional. Ahora sí se atacará a la policía estatal y municipal que no cumplan con la encomienda de proteger al pueblo. Sí, eso no lo comenté, tiene toda la razón. El día de hoy precisamente el presidente de la República presentó ya a la Guardia Nacional de manera oficial. Asistieron varios gobernadores de México, de diferentes estados de la República. Estaba, por supuesto, el titular de la Marina, el titular del Ejército, y la finalidad es precisamente darle paz al país. Antes de descalificar o de pensar y decir, recordemos que esto fue tal que es municipal y así se echaban la bolita. El caso es que hoy fue presentada, es algo muy importante. Ustedes, con una breve conclusión, mañana, 1 de julio, se cumple un año de la votación, no de gobierno, de la votación en donde 30 millones de personas decidieron por un cambio de régimen. Veamos qué sucede, sigamos día a día la rueda de prensa, la conferencia de prensa que realiza el presidente de la República, lo que se pueda, que ustedes vean directamente. Es muy sano para que se den cuenta qué se está haciendo y qué no se está haciendo, y que nadie les cuente, que nadie les diga está mal por esto, cuando realmente ustedes tienen información, pueden tener información de primera mano. Eso me parece lo más saludable. Y por último, pues mañana en la tarde hay un evento que está convocando el presidente de la República, y él menciona que va a dar como un informe de estos meses de gobierno. Estemos atentos también a ver qué dice. Ya de allí saquemos conclusiones, quitémonos un poco el anti-AMLO o el pro-AMLO y veamos a un presidente de la República que está trabajando, y ya después que rinda ese especie como de informe, pues saquemos nuestras conclusiones. A mí me parece que va el país más o menos a estas alturas.
el peso está fuerte, la inflación está controlada, o sea, hay muchos datos macroeconómicos que muchos decían al empezar López Obrador nos vamos a ir al hecatombe, pues no la vemos, esperemos que no la veamos. Todos vamos en el mismo barco, así que mejor apoyémonos y apoyemos a nuestro país. Nos estamos leyendo, los estamos viendo dentro de poco. Ha sido un gusto estar con ustedes. Bye bye.